Este es otro video más que hago para el SENA, para la ficha J753399-426, gestión de redes de datos. Este video va a tratar sobre las vulnerabilidades informáticas. ¿Por qué la razón de este video? Por motivos de una evaluación que hizo el profesor Nino Alexander Arias. Este fue uno de los puntos que tuve mal contestados, entonces se va a hacer un video sobre las vulnerabilidades de seguridad informática para mejorar este aspecto. Vamos a ver qué son las vulnerabilidades informáticas. Primero, pues vulnerabilidades informáticas es un conjunto con el nacimiento de la computación. También nacieron los programas o software que le permiten a aquellas primitivas maquinarias operar. Si bien estas máquinas procesaban la información de una manera precisa, lo cierto es que los programas que las controlaban eran de desarrollo y diseño humano, y por lo tanto su código muy factible de contener toda clase de errores, o sea, puede contener cualquier tipo de errores, ya sean humanos. Con el paso de los años, los errores de programación han ido disminuyendo, gracias en gran parte a que los nuevos lenguajes de programación son más flexibles y que existe gran cantidad de información impresa en el Internet acerca de cómo operarlos. Vemos en esta imagen que tenemos acá como una manera fácil de que ya pueden vulnerar nuestros datos, nuestra información, cómo pueden penetrar a nuestro sistema fácilmente. Pero lamentablemente todavía no podemos encontrar con muchos de estos errores de programación cuando ejecutamos un programa. Aún más los reputados y con mayor trabajo en su diseño incluyen una serie de errores que sus ingenieros van parchando como actualizaciones a medida que son descubiertos o denunciados por sus usuarios. Vamos a ver algunas vulnerabilidades de la seguridad de la informática. En este caso, como el del sistema operativo de Microsoft Windows, los navegadores web, Firefox o Internet Explorer y tantos otros programas muy populares muchas veces integran profundos problemas de seguridad que conllevan inconvenientes con su normal funcionamiento. Hasta inclusive presentan agujeros por los cuales un hacker debidamente entrenado y con experiencia puede utilizar para ingresar a nuestra PC y cometer toda clase de fechorías en la misma, desde adulterar documentos hasta robarnos valiosa información financiera o bancaria. Quiero que veamos un poco como el tema de qué es un hacker, de qué es un cracker, de qué manera nos pueden afectar, porque somos tan vulnerables a ellos. Entonces quiero dar como una explicación de qué es un cracker, los tipos de cracker, de hacker, entonces como para ir entendiendo por qué ellos pueden ser uno de nuestros como pueden ser una de nuestras más grandes vulnerabilidades. Entonces, ¿qué es un cracker? En los tiempos que corren, la seguridad de los datos que producimos diariamente en nuestra computadora no es un tema que pueda tomarse a la ligera, ya que la posibilidad de que alguien más pueda hacerse con ellos y obtener un rédito económico extremadamente alta, lamentablemente existe decenas de situaciones en las cuales estamos expuestos a que cualquiera con el conocimiento necesario pueda acceder de forma remota a nuestros dispositivos y a través de ellos explorar nuestras vidas, secretos incluyendo datos personales, íntimos y bancarios, por los cuales luego lo más probable es que en el peor de los casos nos limpien nuestros ahorros o pidan algún rescate para recuperar información sustraída. En esto vamos a ver y conocer un poco sobre los crackers, hacker y demás ciberdelincuentes, como les decía al principio, para saber por qué somos tan vulnerables a ellos. Un hacker es un individuo que crea y modifica software y hardware de computadoras para desarrollar nuevas funciones o adaptar las antiguas sin que estas modificadas sean dañinas para el usuario mismo. Los hackers y crackers son individuos de la sociedad moderna que poseen conocimientos avanzados en el área tecnológica e informática. Pero la diferencia básica entre los hackers y solamente construyen cosas para el bien y los crackers destruyen. Y cuando crean algo es únicamente para fines personales. El cracker es considerado un vandálico virtual. Este utiliza sus conocimientos para invadir sistemas, descifrar claves y contraseñas de programas y algoritmos de encriptación, ya sea para poder correr juegos sin un CD o generar una clave de registro falsa para un determinado programa, robar datos personales o cometer otros ilícitos informáticos. Algunos intentan ganar dinero vendiendo la información robada, otros solo lo hacen por fama o diversión. Es por ello que debemos ser extremadamente precavidos con el manejo de la información que tenemos almacenada en nuestra PC y protegerla debidamente con algún buen sistema de seguridad. Cracker es el término que define programador malicioso y ciberpiratas que actúan con el objetivo de violar
ilegal o inmoralmente sistemas cibernéticos, siendo un término creado en 1985 por hacker en defensa del uso periodístico del término. Algunos tipos de cracker de sistemas, que es un término destinado a programadores y de decor que alteran el contenido de un determinado programa, por ejemplo, alternando fechas de expiración de un determinado programa para hacerlo funcionar como si se tratara de una copia legítima. Cracker de criptografía, término usado para aquellos que se dedican a la ruptura o la criptografía cracking. Peaker, cracker especializado en telefonía, tiene conocimiento para hacer llamadas gratuitas, reprogramar centrales telefónicas, grabar conversaciones de otros teléfonos para luego poder escuchar la conversación en su propio teléfono y otras actividades ilícitas. Cyberpunk son los vándalos de la página web o sistemas informatizados, destruyen el trabajo ajeno. Bueno, esto es una parte de lo que pudimos ver de los crackers, que son los que más siempre tratan de buscar las vulnerabilidades para perjudicar tanto de forma personal como empresarial, poder atacar y sacar beneficios a eso. Ahora vamos a ver qué es una vulnerabilidad. Básicamente una vulnerabilidad es una habilidad presente en un sistema operativo, software o sistema que le permite a un atacante violar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del sistema o sus ductos de datos y aplicaciones. Estas vulnerabilidades son producto de fallos producidos por el mal diseño de un software. Sin embargo, una vulnerabilidad también puede ser producto de las limitaciones propias de la tecnología para las que fue diseñado. Existen dos tipos de vulnerabilidades. El primer tipo es conocido como vulnerabilidad teórica, mientras que el segundo tipo y el que interesa al usuario es conocido como vulnerabilidad real, más conocido como todos como exploit. Estos exploits son las conocidas vulnerabilidades de las aplicaciones de sistemas operativos que se corrigen mediante parches o foils. Muchas veces también sucede que se espera al salto de versión para solucionar este tipo de problemas, aumentando de este modo el riesgo de ataque. En los grandes sistemas es posible que la solución a vulnerabilidades se corrija mediante el cambio de algunos de los elementos del hardware que lo compone. Las vulnerabilidades de un sistema de software son motivo de problemas constantes, ya que no existe mes en que no se haga público un problema de seguridad de este tipo. En este sentido, existe una especie de puja por dar a conocer vulnerabilidades de un sistema de un competidor, lo que agrava la situación de todos los usuarios, ya que él queda expuesto a los problemas de seguridad tan abiertamente, es aprovechado incluso por hackers, ciberdelincuentes que todavía no lo conocían. Esto es motivo de mucho debate y controversia. Tipos de vulnerabilidades en informática. Vamos a ver algunos tipos de vulnerabilidades en la informática. Algunos son crítica, importante, moderada y baja. La crítica, este tipo de vulnerabilidad permite la propagación de amenazas sin que sea necesaria la participación del usuario. Importante, este tipo de vulnerabilidad es capaz de poner en riesgo la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos de los usuarios, como así también la integridad o disponibilidad de los recursos de procesamiento que éste disponga. Moderada. Este es uno de los tipos de vulnerabilidades más sencillas de combatir, ya que el riesgo que presenta se puede disminuir con medidas tales como configuraciones predeterminadas, auditorías y demás. Aparte, las vulnerabilidades moderadas no son aprovechables en todo su potencial, ya que no afecta a una gran masa de usuarios. Baja. Este tipo de vulnerabilidad es realmente muy difícil de aprovechar por un atacante y su impacto es mínimo, ya que no afecta a una gran masa de usuarios. Volvemos con nuestros tipos. La problemática de la vulnerabilidad es que es un tema que no debe tomarse bajo ningún punto de vista a la ligera, ya que puede acarrearnos una buena cantidad de peligros. Aunque no utilicemos datos o documentos muy importantes, este problema es realmente muy serio y es estudiado y clasificado por un sinfín de empresas y organizaciones. Estas mismas instituciones fueron quienes llegaron a la conclusión que la vulnerabilidad puede clasificarse en básicamente cuatro tipos. Cada una de estas clasificaciones enumera los peligros de las vulnerabilidades de acuerdo a su grado de daño. Entre las más destacadas vulnerabilidades, las más conocidas, los desbordes de pila y buffer, los semi-rashes, los errores en validación de entradas como inyección SQL, Google, formato de cadena, secuestro de secciones,
y ejecución de código remoto, entre otras. Ahí tenemos varios unidades de desbordamiento como de buffer, la de race condition, format string, script XS, tenemos la inyección SQL, ventanas de engañosas. Quisiera dar un ejemplo de un laboratorio que ya hemos practicado en la clase con el instructor Nino sobre vulnerabilidades y cómo hacer un ataque. Entonces me gustaría aprender cómo mis máquinas y mostrar la herramienta que estamos utilizando para poder hacer esos ataques. Entonces quiero abrir el Kali Linux y mostrar todas las herramientas que tiene para poder efectuar un ataque. Entonces vamos a aprender la máquina y asimismo, lo que decía, mostrar las herramientas de cómo podemos hacer este ataque. Ahí ya se está aprendiendo Kali Linux. Esperemos a que inicie. Ingresamos nuestra contraseña, nuestro usuario. Estas todas son herramientas que podemos utilizar para hacer ataques como ICANN, Maltego, NetDiscover, NEMAC, vulnerabilidades de análisis, NEMAC, SPAR. Por ejemplo, en este caso, pues me tocaría prender el servidor que tengo para que se den cuenta con NEMAC lo que podemos hacer si encontramos la dirección de nuestro servidor principal, los puertos que tiene abierto y eso. Entonces va a prender el servidor. Prendiendo el servidor, escaneamos la dirección IP del servidor y ahí nos va a decir qué puertos tenemos abiertos y qué vulnerabilidades tenemos. Por ejemplo, ya teniendo los puertos abiertos, ya sabemos por dónde podemos atacar. Entonces ahí vamos a mirar ya por cómo podemos utilizar la herramienta NEMAC. Ya terminemos, esperemos a que podamos. Ingresamos a nuestro servidor que inicia, nos de, aunque ya creo que ahí ya puede iniciar Citrix. Abramos con NEMAC. Nosotros primeramente, para poder saber en qué segmento estamos en la red y todo eso, vamos a utilizar nuestra terminal de Kali Linux. Ya nos bota un segmento en la 10.10.4 con máscara 28. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con NEMAC? Escanear ese segmento de red, desde la 10.1 hasta la 10.16 que viene dando nuestro segmento de 28. Nuestra máscara de 28. Entonces, ¿qué hacemos? Una por una vamos a escanear nuestras IPs. Entonces va a colocar, por ejemplo, la 10.10.3 aquí en NEMAC. 10.10.10.3, que ese lo tiene un servidor cliente. Y él me va a botar, me va a arrojar ahí que no encontró nada. Primero, porque es un cliente y segundo, no le tengo ningún servicio instalado. Pero si yo le coloco aquí, después de haber escaneado todas las direcciones, encuentro que es un servidor, él me va a decir qué servicios tengo activos, si están abiertos, si están cerrados. Entonces ahí se demora un poco mientras analiza la dirección IP y ya nos va a confirmar qué tenemos abierto, cuáles son los servicios que tiene ese servidor en este momento. Entonces esperemos a que
que nos arroje. Ya como podemos ver, tenemos abierto el FTP, lo tenemos abierto por el puerto 21. Dominio lo tenemos abierto por el puerto 53. HTTP lo tenemos abierto por el puerto 80. Entonces, esto nos dice los servicios que tenemos y por qué puerto los tenemos. Entonces, esta es una herramienta que lo pueden utilizar tanto los crackers como los hackers, ya sea para beneficio propio, ya sea para buscar las vulnerabilidades, ya sea para engaños, sobornos, o sea para mantener su empresa o sus computadores personales ya bien cuidados. Entonces quería dar como un ejemplo aquí en esto de las herramientas que utiliza Kali Linux para poder hacer los ataques. Hay otra que se llama Parro, también se pueden hacer. También tenemos para atacar lo que es mediante estas herramientas, lo que es la red inalámbrica, para atacar las contraseñas, que tenemos el Crush para poder hacer los diccionarios y ya poder utilizar tanto Medusa o Necra para poder descifrar tanto contraseñas como usuarios. Estos son algunas de las herramientas que podemos encontrar acá para hacer estos ataques. Volvemos al documento, pago las máquinas, un pequeño ejemplo que quería demostrarles de cómo se hace. Entonces apago aquí las máquinas para no gastar tantos recursos de la máquina física y continuamos con nuestras vulnerabilidades. Cerramos aquí VirtualBox, volvemos a nuestras vulnerabilidades. Entonces lo que hablaba sobre las herramientas, como pudimos ver, ya vimos una de crear los diccionarios, la de NEMA, que es la dirección IP rastreada. Antes aquí vamos a ver otras, que son, por ejemplo, vulnerabilidades de desbordamiento de buffer. Esta es una condición que cumple cuando una aplicación es capaz de controlar la cantidad de datos que se compilan en un buffer. De forma que si esa cantidad es superior a la capacidad de buffer, los bytes sobrantes se almacenan en zonas de memoria adyacentes, sobreescribiendo su contenido original. Este problema se puede aprovechar para ejecutar código que le otorga a un atacante privilegios de administrador. Otro que podemos ver es condición de carrera, race condition. La condición de carrera se cumple generando cuando varios procesos tienen acceso a un recurso compartido de forma simultánea. En este sentido, un buen ejemplo son las variables cambiando su estado y obteniendo de forma un valor no esperado de la misma manera. También están los formatos de cadena, el cross-screen, también las de inyección de SQL, que en Kali Linux también encontramos esta herramienta. Vulnerabilidades de inyección SQL se producen cuando mediante alguna técnica se inserta o adjunta un código SQL que no formaba parte de un código SQL programado. Esta técnica se utiliza con el propósito de alterar el buen funcionamiento de la base de datos de una aplicación, inyectando código foráneo que permita el proceso de datos que el atacante desee. Denegación de servicios. También con esta herramienta de Kali nos podemos hacer esta denegación, inclusive en un laboratorio tenido la semana pasada con la instructora de Alexander Arias, nos explicó la funcionalidad de esta denegación de servicios. La hicimos a través también de la herramienta de Kali Linux. Esta denegación de servicios se utiliza con el propósito de que los usuarios no puedan utilizar un servicio, aplicación o recurso. Básicamente lo que produce es un ataque de negación del servicio de la pérdida de la conectividad a la red de la víctima del ataque, por el que el excesivo consumo del ancho de banda o de la red, los recursos conectados al sistema informático. Ventanas engañosas. Vulnerabilidades de ventanas engañosas, sin duda es una de las vulnerabilidades más conocidas y comunes entre los usuarios, sobre todo para aquellas que llevan algunos años tras un monitor. Esta técnica, también conocida como Windows Spoofing, permite que un atacante muestre ventanas y mensajes de notificación de la computadora de la víctima. Generalmente consiste en hacernos saber que somos ganadores de un premio o situaciones similares.
¿Hay problemas de seguridad que provocan la vulnerabilidad? Sí, claro, tenemos varios. Como hemos visto en docenas de publicaciones, sitios web y sufrido en carne propia, estas vulnerabilidades, también conocidas por muchos usuarios como agujeros de seguridad, son una fuente prácticamente inagotable de problemas, ya que como podemos ver en la siguiente línea se presentan en prácticamente todos los programas, sean estos gratuitos como en código abierto y software comercial. También quisiera que viéramos unos tipos de vulnerabilidades. Hay también errores en la gestión de recursos. Una aplicación permite que consuman un exceso de recursos afectando la disponibilidad en los mismos. Errores de configuración, problemas de configuración del software o de los servidores web. Este error puede provocar la inutilización de páginas web a través de ataques de denegación de servicios, como lo que vimos anteriormente, lo que decía con Kali Linux, podemos obtener esta denegación de servicios. Factor humano, negligencias causadas generalmente por la falta de formación y conciencias. Validación de entrada, fallo en la validación de datos introducidos en la aplicación que pueden ser una vía de acceso de un ataque. Salto de directorio, fallo en la apuración de un programa en la validación de caracteres especiales que permite el acceso a directorios o subdirectorios no deseados. Permisos, privilegios y control de acceso, fallo a la protección de gestión de servicios que permiten el control de acceso. Otras vulnerabilidades también las podemos encontrar. Baja, media y gran importancia y crítica. La gravedad baja se trata de la más débil que hay, puesto que es la que menos afecta a nuestro sistema informático o aplicación y por tanto la que tendrá un impacto menor en el mismo. Es un tipo de vulnerabilidad a la que se le puede hacer frente fácilmente y no tendremos problemas alguno en reducir dicho impacto. Gravedad media o moderada. También es una vulnerabilidad fácil de atacar, aunque en estos casos tendrá un mayor impacto que el anterior. Las consecuencias negativas de esta habilidad se pueden reducir en forma sencilla y para ello se hace uso de herramientas como auditorías o configuraciones, ya que se han establecido de forma previa. De gran importancia. Aquí ya comenzamos a hacer frente a vulnerabilidades más peligrosas, puesto que esto se aprovecha para atacar rápidamente en el sistema informático o la aplicación correspondiente. El mayor impacto negativo se encuentra en la pérdida de la confidencialidad de los datos recursos establecidos, al igual que también se afecta la integridad de los mismos. Pasados días también estuvimos haciendo un análisis de vulnerabilidades, de ataques, un laboratorio que estuvimos haciendo con el instructor Nino Arias sobre esto. Entonces, como venía diciendo, hicimos un laboratorio sobre las vulnerabilidades de los activos que pueden haber en cada vulnerabilidad de todo eso. Entonces, quisieras como mostrarle lo que hicimos con esto. Aquí tenemos unas tablas de los activos. En nuestro caso, nosotros descubrimos un activo esencial que era datos, bacán. Entonces, nosotros descubrimos recursos humanos. Entonces, escogimos lo de las amenazas naturales, industriales, amenazas intencionales, no intencionales, la descripción de esto. Y referente a eso, hicimos una, un análisis de vulnerabilidades que podía tener esta base de datos. Una matriz de información, en las cuales nosotros dijimos que estas vulnerabilidades para esta base de datos podrían ser las contraseñas cortas, sin encriptar, características y funciones de base de datos innecesarias habilitadas, configuraciones de seguridad ineficiente, ataques de denegación de servicio, base de datos sin actualizar, datos sensibles sin cifrar, tanto en reposo como en movimiento. O sea, todo esto es lo que ya les he venido diciendo anteriormente sobre todas las vulnerabilidades. Nuestro impacto para estas vulnerabilidades siempre es un acto grave en los cuales pensábamos hacer unos controles que eran de gestión de activos, políticas de seguridad y control de acceso para que evitar todas estas vulnerabilidades que nos estaría presentando esta base de datos. Esto fue un laboratorio que hicimos con el instructor Nino y fueron con varios activos. Aquí tengo también de Bacá, de, 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 eh, eh, de software, de hardware también. Entonces quería como darles ¿qué? Como en sí, en qué sacamos las vulnerabilidades, en qué nos basábamos y todo eso. Tenemos también sobre un sistema operativo Windows, como se ve acá. De este sistema operativo también sacamos nuestras vulnerabilidades, nuestras amenazas,
cómo los podemos controlar y todo. Entonces es como un cuadro que debemos tener presente para poder sacar tanto amenazas, vulnerabilidades, controles y todo eso. Matriz informativos y documentos de seguridad. Listo, volvemos entonces con los problemas de seguridad que provocan las vulnerabilidades. Algo parecido a lo que les acabo de decir cuanto a los métodos para escoger y qué más, cómo evitar todo eso. Entonces aquí volvemos. Los tipos de ataque más conocidos son intercepción, modificación y fabricación. El daño que produce. En interrupción, el daño que produce un ataque de interrupción es básicamente conseguir que un recurso de la red deje de estar disponible para sus usuarios. En intercepción, básicamente un ataque de intercepción permite que el intruso ataque acceda a la información que tenemos almacenada en nuestro sistema o que estemos transmitiendo por la red a otro usuario de la misma. Modificación. El propósito de un ataque de modificación es básicamente interceptar y manipular la información sin estar autorizado para ello, lo que produce enormes daños debido a que la empresa o el usuario está trabajando con datos que son falsos debido a la mencionada manipulación. Fabricación. Este tipo de ataques es uno de los más peligrosos, ya que ha sido diseñado para entregar al usuario cuando sea un sitio web que cree legítimo. En este caso, se crea una página web idéntica a una original, por ejemplo, el sitio de un banco, por lo cual el usuario ingresa datos personales y confidenciales que luego le son sustraídos con fines delictivos. Entonces aquí ya como la de cómo evitar ser atacado por un hacker, cómo debemos cuidarnos. Una de las prácticas para evitar ser vulnerables por estos hackers es mantener siempre actualizado nuestro software con los últimos parches provistos por sus desarrolladores, tener nuestros parches de seguridad, poner en práctica un firewall y conocer bien sus prestaciones y características. También es buena idea no instalar cualquier programa que descarguemos o tengamos desde el enlace internet o de cualquier otra fuente, porque ahí podemos dejar puertas traseras abiertas. Siempre tratar de preferir aplicaciones reconocidas y que tengan un soporte actualizado. Una de las herramientas que mejor nos defenderá para esta amenaza son un buen software de seguridad, un antivirus al estilo como un AVG, un Avast, ya sea el antivirus que sea a su gusto y el que más le parezca que es el más seguro para su sistema. Eh, Cómo crear un protocolo de seguridad para no ser víctima de vulnerables. Primero, pues como los cuadros que vimos, quiero volverlos a mostrar. Aquí en esta matriz es, es algo lo que nos está diciendo ahí sobre el tema. Por ejemplo, las vulnerabilidades que tomé yo para la base de datos con mis compañeros fueron estas, el impacto que tenía y estas son las políticas de seguridad. Esto mismo es lo que nos está diciendo aquí. ¿Qué políticas podemos crear? Ya vamos a ver estas, vamos a ver las que se tomaron para el documento, para, el, para una base de datos. ¿Qué controles tomamos para una base de datos? Fue políticas de seguridad. Se nombraron un conjunto de políticas de seguridad de la información, asegurar que los autorizados tengan acceso a la información, o sea, tengan sus credenciales, sus perfiles al día, que sean pues personas que son las acorde para manejar ese tipo de información, gestión de activos y etiquetado. Control de acceso, uso de la información confidencial para la autenticación, lo que decíamos, por medio de directorio activo, tener la persona sus permisos para entrar a esa base de datos, sus credenciales, su cargo, todo eso. O sea, eso pueden ser unos buenos controles para evitar ser vulnerables con este tipo de riesgos. Las vulnerabilidades son un tema peligroso que debe ser tomado con la mayor seriedad posible. En estos casos lo mejor que podemos hacer es mantener un protocolo de seguridad que aunque suene un poco desmesurado para usuarios que solo utilizan la computadora para tareas de oficina, lo cierto es que la mejor manera de prevenir cualquier tipo de conciencia en relación a la seguridad de los datos
y documentos que tengamos almacenados en la computadora, así como la transacción que hagamos a través de bancos o tiendas de venta online o Mercado Libre o eBay. Entonces aquí podemos ver la configuración de Windows Defender, tener todo muy bien activo. Esto ya es base de Windows Defender sobre tener activado el firewall, tener activado nuestra protección en tiempo real, protección de navegación. De eso se trata todas estas vulnerabilidades, o sea, tener como conciencia de nosotros mismos de que podemos en cualquier momento ser atacados por X y motivo. Entonces lo mejor es siempre estar atenta y cuidar nuestros datos, cuidar nuestros datos, nuestra información, siempre ser precavidos y escoger las herramientas adecuadas para todo este procedimiento. Entonces este video fue por vulnerabilidades. Espero les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad.